buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están aquí de tantos lugares, de una banda y de la otra de nuestro mundo. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos hoy en el programa 88. Para la próxima semana vamos a tener el encuentro de Jaquetía que tenemos cada 3 semanas. El 26 de junio vamos a tener como balabaya a Alicia Cisorraz de Voces de Jaquetía y como musafir al doctor David Benjamín Jiménez. Ellos nos van a hablar de Jaquetía en la Universidad de Haifa. Maravilla que la jaquetíamos arribó a la universidad. Sí, entonces esto será a las mismas horas de cada semana porque todavía no nos vienen los trocamientos que tenemos 2 veces al año. Si quieres ver todos los programas que ya pasamos y que al punto que va a escapar ya va a estar metido en nuestro canal de youtube.com Raya Sefarad o directamente sefarad.com Raya TV. Vas a tener encuentros de Al-Had y también una actividad en español que tenemos los días jueves en el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Si nos querés dar un ayudo, podés entrar a sefarad.com Raya Encuentros y vas a ver la manera de darnos vuestro dono. Y aquí siempre me quedo un segundo a regraciar a todos vosotros que cada semana o cada mes algunos ya regularmente nos dan su dono para continuar con los costes de los encuentros de Al-Had que para vosotros son de Valdes, ama un poquitico vosotros tenemos que pagar por algunas de los servicios que tomamos para la transmisión. Y ahora sí, tenemos nuestro encuentro de hoy. Esto es descubrir el sefaradismo. Yo estoy muy curiosa. ¿Qué vamos a descubrir hoy? Nuestra balabaya es la querida Rachel Amado Bornik de Ladino Comunidad y su musafir, el Rav Nissim El Nekabe. Y a ellos le vamos a dar ahora nuestra calorosa bienvenida. Queridos, qué hermoso que estés aquí para contarnos y vamos a empezar cómo descubrir el sefaradismo. No puedes quitar, ok. A ver, ahora sí. Muchas gracias, querida Liliana y querido Marcelo, por esto que hacéis cada semana. No hay fin de regraciaros a vosotros. Y es un placer ver a todos. Vengáis en Bonora, sobre todo mi musafir de hoy, que es mi amigo, yo lo llamo Nissim, con su permisión, el Ravel Nekabe. Que tenemos una amistad especial, creo yo. Nos conocimos unos cuantos años antes, Mesoladino Comunitama, en persona. Me parece que era 2018 cuando el grupo de Ladino Comunità estuvimos en New York. Y sí, es verdad, ¿no, Nessie? Sí, es justo. Sí. Y hiciste un programa maravilloso de día entero en el Sephardic Jewish Center de Forest Hills. Forest Hills, con sí. Nuestro amigo Jake y Yo mi amiga Daisy habló sobre el teatro y tú, y el Rav Nekabe nos contó la vida de Joha Meso, sus cuentos, de su chiquez hasta la vejez, con los cuentos de Joha. Después, yo tuve el placer de elaborar con él para los nuevos cuentos de Joha que él escribía cada semana para La Voz Sefaradí.
él inventaba los cuentos, de una manera tenía que ver con la perashá de la semana, y después tenía una dicha tradicional, es judeo-española, que tenía de ver un poco, a veces un poco, a veces más mucho, que tenía de ver con el cuento o con la perashá, ¿no? Me parece que era así. En todo caso, hablábamos cada semana, y aparte de esto, me ambicé mucho yo sobre él y su vida. Y lo que me vino, me hizo grande impresión, es la alegría que tenía él de descubrir cosas nuevas sobre la tradición sefaradí. Sea cantes, sea literatura, sea cantes litúrgicos sobre todo, literatura en ladino y personajes grandes. Ya sé que él, sí, como es Jajam, Rav, y es de familia de Turquía, que vinieron a México muchos años antes, y él nació en México. Es de familia sefaradí, estudió en escuelas sefaradíes en México y después estudió en yeshivot, estuvo en Israel. ¿Cómo es que Dainda está topando cosas nuevas? ¿No se empezó esto todo en la escuela? En las escuelas, en las yeshivot donde estudió. ¿De qué este entusiasmo por cosas que está descubriendo? Y esto es que le dije que nos conte hoy. ¿Ok? Con grande placer. Vengas en buena hora, querido Nisim, y es un placer grande tenerte a ti como mi musafir, como decimos. Merci mucho, mucho, Rachel. Y yo me recuerdo mucho de estos cuentos de Yochad que escribíamos. Y mira, quiero decir más a esto, que muchos de estos cuentos es cosas que escribíamos una cosa en la perashá, una ley de moral que escribíamos, y buscábamos un cuento de Yochad que hiciera lo contrario. Sí, ama, muchos de estos cuentos, tú me ayudabas a escribirlos y hacerlos, como ya después podemos hablar más de estos cuentos, pero quiero decir esto antes que me olvide de esto. y Rachel, es el humor sefaradí que vivimos, ¿sí? Esto a mí me place muy mucho. Por la vida entera estamos alegres, contentes. Bien, mira, a estas demandas que hiciste, me creo que hay mucho que hablar, y por seguro que hay muchas cosas cuando que los nonos nuestros, los bisabuelos que dijeron cosas que a nosotros no nos vino, no entendimos de qué hacían unas cosas. Otras cosas que podemos decir que en el camino de los años se mixturaron con otras cosas que no entendíamos. Y bien, mismo que nosotros estábamos en una Keilah sefaradí, con gente sefaradís, con las familias sefaradís, y esto, lo que veíamos, lo entendíamos de un modo, y cosas que para nosotros ya estaban, las entendíamos porque las vivíamos, ama, no demandábamos de qué es esto o cómo es esto. Y esto es un poco el cuento que queremos hablar de esto. Y me creo que muchos de nosotros hemos vivido estas cosas o estamos viviendo estas cosas. Puede ser que empezaremos desde el principio. Contamos de tu familia en primero un poco también. Sí, mira, la familia vino de la Turquía. De una parte vinimos de Estambul, entonces Constantinopla. De la parte de mi padre, de la parte de mi madre, están viniendo de Sarajevo. De esta otra parte
vienen a México. México es un lugar maravilloso. Entonces la vida era muy hermosa para todas estas gentes. Hablaban español, por seguro. Entonces era muy fácil para los judíos que venían de nuestras tierras del Imperio Otomano, entonces, venir y empezar vidas en estas partes del mundo. Todo lo que llamamos ahora Latinoamérica era muy fácil porque hablaban la lengua. Y a vagar, se topaban unos con otros y a la fin se empezaron a fraguar keilot, comunidades, cuando que estaban viniendo. Y la keila muestra, yo entiendo que vinieron de todas estas partes del Imperio Otomano, vinieron de Turquía, de Estambul, de Izmirna, de Salónica, de Sarajevo, de Bitola, de todas estas partes vinieron y decidieron en un punto hacer una keila sola. Por esto la llamaron la Unión Sefaradí en México, que esto es una cosa maravillosa, ¿sí? Que la keila todos estos judíos vinieron y fraguaron. Ahora no sé si Liliana nos puede mostrar el Bet Knesset, el Cal que se fraguó. Me creo que fue en el año 1945, que se llama hasta ahora Rabbi Yehuda Halevi, en nombre del gran poeta sefaradí. Este es el Ejal, hermoso Ejal, que mirábamos nosotros desde toda nuestra chiquez. Esta es la cara del Ejal, ahí está la parte donde se pone el Sefer Torah. Vamos a ver ahora otra estampa, y este es el Cal entero, como se miraba. Esto me creo que es una boda, o no sé, que estoy mirando que hay personas, no estoy seguro cómo es. Mira, lo que te quiero decir es que yo me recuerdo venir a este Cal desde que tenía 3 años. Mi madre me tomaba de chiquitico y veníamos todos los Shabbats, estábamos allá, y me recuerdo de mirar que todos eran viejos, muchos viejos que estaban sentados en las partes de frente, pocas mujeres, la mayor parte puede ser 30 hombres, 40 hombres que estaban allá, y dos de ellos nos daban bombones. Y por esto veníamos, yo, el hermano mío, que es 2 años más grande de mí, y estábamos allá, tomábamos bombones del señor Marcos Caro, era uno que estaba allá, el señor Sades, tomábamos de ellos bombonicos, y estábamos callados en la Keilah. Esto era cada Shabbat que estábamos allá por la mañana. Si podemos venir a la otra estampa que está después, para que podamos mirar el Cal, como se está mirando años después. La Teva la podemos ver en esta foto. El Cal es muy, muy hermoso. Y si podemos venir a la otra foto, para mirar cómo este Cal, después de esto, sí, esta es la parte de afuera del Bet Knesset, del Cal. La entrada esta es. Ahora, lo que es, cuando que nos vamos haciendo más grandes, esto es 1945 que se fraguó este Cal. Todos los judíos turquinos veníamos a esta Keilah por muchos años. Malorosamente, ahora me están diciendo que más no hay quienes moran en esta parte de la Ciudad de México. Por modo de esto, el Cal ahora está cerrado. No me lo puedo creer. Y bien, esto era lo que teníamos nosotros, que veníamos. Es la cosa más hermosa que para mí de chico venir al Cal era era una cosa muy grande. Entrar a la Keilah
era entrar a un lugar donde que estaba el Dios y había un poco de espanto y un poco de amor y había un poco de deseo de entender que todo lo que estaba allá era maravilloso y que había la inteligencia y la sabiduría la más grande adentro de este lugar. El Hazán cantaba de un modo muy hermoso y las palabras del rabí eran que la gente se sentaban y lo escuchaban bueno. Y todo esta es la vida que mirábamos aquí en este CAL, que vivíamos nosotros como sefaradís. Esto es en la vida que se puede decir de nosotros en la religión, ¿sí? La otra Está parte... viniendo como que de chico te decidiste de hacerte jajam. Ahora Es la manera que estás hablando. Mira, lo estás diciendo, ¿sí? Mira, esto que mi madre nos traía al CAL es tan importante. Mira, ahora hay la otra parte, ¿sí? Esto, lo que estás mirando aquí, en la parte de abajo, es el emblema de la escuela, el Colegio Hebreo Sefaradí. Esta escuela era la escuela de la Keilah. Me parece que en los años 50 es que se abrió y los primos míos, todos iban a esta escuela, muchos de los chicos de la Keilah estábamos allá. En la clase mía, ¿cómo se dice? Habían 60 elevos en dos clases. La mitad ellos, la mitad chicas. ¿Mezcladas Más, o no? ¿Cómo? ¿Mezcladas o aparte? Mezclados. Además, esto es una cosa muy importante, Rachel. Entonces, y me creo que esto es el camino que tomaron muchos, los judíos nuestros. Esta escuela era solamente sionista, ¿sí? Nos empezábamos muchas cosas de Israel, nos empezábamos 2 horas cada día de hebreo, y los morim que venían eran de Israel que venían. Ama judaísmo, nada, no se quiere judaísmo en la escuela. Esto me recuerdo que lo decían. A mí, yo soy chico, no entiendo si sí, si no, de qué no. Ama, judaísmo no hay en la escuela. Somos todos judíos, sionismo hay. Me recuerdo que puede ser que yo tenía 10 años, antes, después, no sé, no me recuerdo. Vinieron unos padres y demandaron que nos empezaran, cuando que teníamos clases de música que teníamos, que nos empezaran cantigas en ladino. Vinieron, nos empezaron 2 cantigas, Abraham vino y los bilbilicos, esto es. Y teníamos, mira, si me demandas entonces cuál es sefaradí, yo te voy a decir la escuela y el CAL. Y nosotros somos la Keilah sefaradí y venimos de España y más no sé nada. No sabemos, nadie, no nos están hablando por modo de esto. Cuando en el año de 1973, que vino un rabino nuevo a México, que este rabino es el rabino Abraham Palti Alav Shalom, ahora desde unos 6 meses él ya descansó. Entonces él trocó muchas cosas para empezarnos a nosotros un poco más de la religión. Sí. Amá, yo te quiero contar un cuento, y este rabino, para mí, si quieres venir a la otra foto, y después quiero tornar a esta foto este es el rabino, el que está en la parte derecha, es rabino Abraham Palti, cuando que vino, un poco después, puede ser 1 o 2 años después de que vino a México, y el otro que está allá es el Hazán Amoret
Yosef Pichachi, que de él, mira, ellos dos fraguaron una cosa nueva en la que la muestra. El rabino y Yosef Pichachi habían estado en Estambul, que tenían allá la Mahazikei Torah. Esta Mahazikei Torah es lo que llamamos un Talmud Torah, que lo empezó, según yo entiendo, lo empezó Haribi Behar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí, Haribi Nissim Behar. Nissim Behar lo fragó esto en Estambul para los hijos y las hijicas, y de esto él hizo Hazanim y Mezamerim, y esto mismo hizo Haribi Palti con Yosef Pichachi, con Amoré Yosef Pichachi en México. ¿Cuál era? Cada martes y viernes la tarde veníamos y nos empezaban un poquitico de las emirotes, de lo que era los Hagim, las fiestas de Hanukkah, de lo que era que venía, y nos empezaban. Para los hijicos que iban a hacer Bat Mitzvah, los empezaban. Para las hijicas, para su Bat Mitzvah, las empezaban y a ellas. Y en poco tiempo, por modo de que estaba la escuela, y la escuela estábamos todos de la Keila allá, el rabino, con mucho meollo, tomó a todos estos hijicos que pudo de la escuela, los hijicos y las hijicas, y los truyó a la Mahazikei Torah 1 hora martes y 1 hora el viernes. Ahora, viernes, muy importante, veníamos, puede ser a las 6 de la tarde, nos empezábamos 1 hora, a las 7 venía la hora de Arvit. Arvit se hinchaba la Keila de hijicos. Mira, ahora, para mí esto era, todos mis amigos están allá, pero para las personas que eran las más grandes, mirar que el Cal estaba hinchido de hijicos era una cosa maravilla. ¿Cuál fito? Yo me empecé Lejune Ranena, yo me empecé la Shema, yo me empecé Alenu Shaper. Y el rabino tomaba a cada uno que se empezaba una parte de la tefilá y lo subía a la teva para que meldara el público. Esto, cada semana nos peleábamos, había pelea. Yo quiero rabino, yo no dije la otra semana, él ya dijo la otra semana, y esto el rabino nos tomaba, tú vas a decir esto y esto y esto, las partes, y a vagar, nuestros padres empezaron a mirar que los hijicos estamos meldando en la teva. ¿Qué padre o madre no quiere estar allá cuando su hijico está meldando? Cuando está meldando un mismor, cuando está meldando la Shema. Y venían los padres. Mira, el cal que vimos de antes puede ser la mitad o más hinchido cada viernes la noche por modo de esto. Era una noche de la semana muy, muy especial, que veníamos muchos de la Keila a estar allá. Y era la segunda casa nuestra. Estamos en casa, venimos a la Keila, todos juntos, hacemos la tefilá y se escapa tefilá y tornamos todos a casa, hacemos kiddush, unos hacemos kiddush, otros no hacen nada. Ama esto, el judaísmo nos estaba entrando. Ama, quiero decir que mismo si me demandas en este punto, ¿cuál lo quiere decir sefaradí? Yo te voy a decir pocas cosas. Mira, cantamos de otro modo. Por modo de que en la Keila yo estoy sintiendo que el Hazán canta como de otro modo. ¿Sí? Tenemos un libro sefaradí en el Sidur que meldamos. Tenemos nuestra escuela, tenemos un rabino y un Hazán que son otros, que vienen de otra parte, y esto es todo lo que sabemos. No nos estábamos de ainda empezando cosas para entender más esto, ¿sí? Y bien, estamos chicos, no entendemos mucho. Ama, esto es lo que yo estoy mirando cuando yo era chico. Ama, vino una cosa muy grande para mí, y esto es lo que demandaste, Rachel. Si podemos tornar a una página antes, esto. En la parte derecha hay la foto, la estampa de un libro que se llama Menorat Hamaor.
Y ahora yo tengo el libro, ama cual fito un día que estábamos en casa, el padre mío, alaba Shalom, nos hablaba mucho, le placía mucho a sentarse con nosotros y hablar de esto de la vida, de estas cosas, empezarnos moralejas, moral, todas estas cosas. Y un día hemos dicho, tengo unas palabras muy importantes para hablarles a vosotros. A vosotros tres, son mi hermano, el más grande, David y yo, y mi hermana la chica, Hazel. Y hemos dicho, antes muchos años en España había un rabino muy importante. Este rabino lo querían mucho y sabía muchas leyes y mucha sabiduría, y lo mataron en un auto de fe en España, hemos dicho, vosotros sos descendientes de este rabino, y Cale, que tomen esto como una enseñanza muy importante, y ya sabrás qué hacer con este pasado, y para el futuro lo hablaréis y vosotros a vuestros hijos. Rachel, esto yo no entendí, ama, esto me trocó mi vida. Fue una cosa tan importante lo que me dijo mi padre en este momento, que mi cabeza entera no entendía cómo es que venimos de un rabino. ¿Entiendes cómo un hijico está pensando esto? ¿Sí? Yo esto lo entendí muchos años más tarde, cuando que estaba en la yeshiva. Yo estaba en la yeshiva sentado y me dije, ¿de qué estoy aquí? ¿Y Y cómo entonces se llamaba? entendí. Sí. Ahora, entonces después yo me busqué en esto y topí en los escritos de Haribi David el Nekave, que era el hermano de mi nono, que él escribió de esto, y él decía quién era, se llama Rabbi Israel el Nekave, que él murió en 1391 en sí, él murió allá, él y el hermano, y él escribió un libro que se llama Menorat Maor. Este libro lo publicaron una sola vez, ahora ya lo publicaron unas otras veces, entonces en 1930-31 que lo publicó un rabino en Elo, por primera vez, que topó el manuscrito, que no estaba en manos estaba en manos de un museo, lo topó y lo escribió, y no me podía yo, esto por entero, Rachel, sentir esto, le troca la vida a un chico, a un hijico. Entonces, ahora, cuando que yo venía al CAL, cuando yo venía con otro meollo, y podemos venir a las otras páginas, quiero que miren, sí, después de aquí es el Rabino el Hazán, aquí está el Bet Knesset, la foto, y estamos aquí en la Mahaziket Torah con los amigos, unos pocos. ¿Sabes quién soy yo allá, Rachel? ¿Me puedes mirar? No te justo que no estoy pudiendo. ¿Ya sabes quién ¿Puede soy? ser el de con churrapes pretos? Sí, no. No, este es mi hermano, este es David. Ok, ya aparece, Este es David. No sé quién está al lado de él, no estoy seguro. El otro que está allá se llama, el que está tornado un poco, se llama Abraham Azikri. El otro no sé quién es. Abajo hay un chico que tiene una ¿cómo se llama? Blanca con azul. Él se llama Gerson, Salvatore Gerson. El otro que está allá con esta preta con amarillo se llama Jaime Varón, y el otro que está allá soy yo. Sentado con blue, con camisa Sí, blue. con blue. Sí. Esto es un día que fuimos de picnic en el Mahaziket Torah. El rabino nos tomó y nos fuimos. Puede ser que tenía yo unos 10 años, puede ser 9 años. Sí, pareces más chico, sí. Sí, más chico de hoy. Mucho más chico de tu hermano. Sí. Y bien, entonces
bueno, con esto, Rachel, entonces yo le demandé a mi madre, a mi padre, estas cosas de rabino, y mi padre habló con Rabbi Palti, y Rabbi Palti, él pensó en esto, y dijo, yo lo quiero enviar a una yeshiva. Sí. Y ahora, por modo de esto, yo tenía 12 años y me fui a la yeshiva por primera vez. La otra estampa, ahí vemos, no estoy allá, pero lo metí esto justo porque esto fue lo que topí Hashem. Y quiero que entendamos. Esto es en México. No, esto es en Nueva York. Es después que viniste a la América, es eso que topaste, ¿sí entendí? Sí, esto fue lo que topí. No estoy allá en la yeshiva, amamos, fuimos, me envió el rabino, topó una yeshiva en Brooklyn y me envió allá. ¿De qué es la yeshiva? ¿Cuál es la yeshiva? Es una yeshiva de judíos, me envió allá. ¿Sí? Esta yeshiva era de Chabad. ¿Y quién sabía esto? En los sefaradíes, lo que yo estoy entendiendo entonces, Rachel, nosotros estábamos tomando todo de los ashkenazíes en este tiempo. Estamos tomando cantes ashkenazíes. Estamos tomando sionismo al estilo, al mirar de los ashkenazíes. Estamos tomando ahora judaísmo de los ashkenazíes, la yeshiva. Yo le demandé unos años más tarde al rabino ¿de qué pensaste en esta yeshiva? Me dijo que topí que tenía dormitorio. No topí otra yeshiva antes que tenía dormitorio. Tenía dormitorio, aquí está bueno, dicho. Eso no. Esto me hace acordar que nosotros en Turquía no pensábamos que había otra manera de judaísmo. Por esto, y a mí cuando vine a la América me vino como shock de ver lo que era el judaísmo aquí, porque donde vine yo era todo ashkenazí, no había ninguno de sefaradí. No había. Entonces, me vino como shock, porque yo pensaba judaísmo ser una manera, aquí está una cosa enteramente diferente. Por esto te entiendo muy bueno lo que me estás diciendo, por lo que topaste aquí. Se entiende. Y mira, ahora, si entiendes cómo yo estoy pensando en este punto, el rubí mío me está enviando aquí a esta yeshiva. Él ya sabe lo que es esta yeshiva. Por modo de esto, lo que están haciendo aquí, mismo que estoy en shock, yo estaba en shock. Ama no sabía lo que era shock. ¿Sí? Tengo 12 años. Ok, esto es judaísmo. No estoy demandando de qué sí, de qué no. Chapeos pretos, todos bien. Chubas pretas, esto. Camisa, esto, blanca. Barbas, bien. Barbas. Esto es judaísmo. Eso es no demandas. Y estás pensando que esto, y malorosamente una otra cosa. Ahora que voy a tornar a casa, lo que se hace allá no es judaísmo, lo que se hace en Brooklyn sí es judaísmo. ¿Me estás entendiendo que se está ahora, se llama endoctrinar, te endoctrinaron, sí. Sí, es una indoctrinación, ama, it's willing. ¿Justo? No estoy entendiendo que esto no es lo que yo tenía en casa. No entiendo. Judaísmo esto es. Barbas, buclas, chapello preto, todo esto es judaísmo. Y bueno, entonces... ¿Y tú te visitas Ancina? Por 2 años, sí. No como los de la derecha, de la sierra. Ama no tenía barbas. Estaba muy chico. Okay. Muy mancebos. Y aquí estos chiquiticos no parecen muy grandes. Bueno, un poco más grandes de ti, sí. Topí una foto y dije, esta está buena, para que entendamos que vinimos de este mundo a este mundo, ¿sí? Y bien, después de esto, ahora el rabino 2 años más tarde nos envió a una yeshiva aquí en Miami,
que era un poquitico más se puede decir moderna, no sé cómo decir. Si puedes ver la otra foto, este modo de yeshiva, no justo esta yeshiva, pero este modo, más pro-Israel, habían otros, se vestían como querían, de color, los elevos, no los rubíes, no, los rubíes de preto y chapeo, además los elevos ya se pueden vestir de este modo. Okay. Y este fue la Mesivta High School que estábamos aquí en Miami hasta que tenía yo 17 años. Y entonces, después de esto, vino un rabino de Israel, que ahora lo vas a ver, él se llama Shlomo Kassin. Este es él. Y él estaba viajando entonces, buscando elevos para la yeshiva nueva que entonces abrió, una yeshiva sefaradí. Son sirianos. Amá, mira Rachel, el modo de pensario de este señor me trocó. Yo no entendía. Entonces él no tenía barbas cuando que vino a México. Venía con mucha alegría. Hey, you're coming to Israel, you're coming to Israel. So, entonces para mí fue una cosa nueva. Te voy a contar un cuento que me afectó con él los primeros días que me fui a la yeshiva a Israel con él. Cuando que vine a Israel, mira, yo venía con la palabra, ¿cómo se dice? Confusión, decimos, confused, ¿sí? De ideas de judaísmo, por modo de que con los ashkenazim me han vencido unas cosas, me han vencido otras cosas, hasidim, no hasidim, chapeos, no chapeos, este modo, no entendía yo. Entonces, cuando que vine yo a la yeshiva a Israel, me topé, estaba yo allá unos días, y los primeros días yo vine, no sé cómo decimos nosotros, jet lag, que venía un poco, el tiempo se me trocó, ¿sí? Entonces, la primera era de mañana, me levanté un poquitico tarde, vine a la tefilá y era tarde. La segunda vez y la tercera vez. La tercera vez ya tenía yo unos amigos allá y le demandé a uno, mira, voy a decir la tefilá presto, y tómame un poco de desayuno, guádrame unas cositas allá que ya voy a venir. Bien, Rachel, yo hice mi tefilá, puede ser 10 puntos. No era, yo hice mi tefilá. Sí. Y bien, esto es una mansevez, no entiendes, no y estás. Y bien, yo quería empezarme, bueno, yo quería entender estas cosas buenas, y bueno, escapé mi tefilá, guardé los tefilín y me salí corriendo para lo que es el Hadar Ojel, el comedor. En el camino estaba la oficina de este rubí. Y yo dije, voy a pasar presto para que no me mire. ¿Sí? Justo en el punto que yo estoy caminando por allá corriendo, él sale de la oficina y dice, Nisim, come over here. Me dice, ven aquí. Me dijo, yo adentro de mí pensé, wow, ya me aferró. Ya. ¿Cuál me va a decir? Me dijo, Nisim, el Dios no tiene menester de tu tefilá. Rachel, cuando me dijo estas palabras, el corazón entero me abashó. Me dice, el Dios no tiene menester de tu tefilá. Y me dijo, tú tienes menester del Dios. Rachel no sabía qué decir. Era justo. Y me dijo, vate a desayunar. Este modo de psicología, Rachel, era nuevo para mí. Y se me hizo increíble que yo era responsable de mi persona. Esto es lo que yo entendí de lo que me dijo. Y para mí fue una cosa muy, muy grande lo que este señor me empezó a empezarme de entonces en adelante. Yo lo tomé como una persona muy, muy sabia. Y es muy sabio.
Entonces ahora es una yeshiva sefaradí, mismo que estamos ahí sefaradís, la mayor parte de nosotros. Este rubí era como, no justo como todos los sefaradís, de tomar solo de los ashkenazís. Amá, él decía, toma de todos. Toma un poco de los ashkenazís, toma un poco de los sefaradís, y ahora vas a mirar lo que me dijo. Me dijo, Nisim, lo que tienes que hacer por primero es empezarte el Tanaj entero. Esta es la Biblia judía, ¿sí? Si vemos la otra página. Y entonces, para este tiempo, el mundo entero sabíamos que habían solo 3 rabinos sefaradíes en la historia del judaísmo. Rambam, es increíble, ¿eh? Y él mismo en la yeshiva, cuando que hablábamos y decíamos, ¿quiénes son los rabinos sefaradíes? Decían, sabemos de Rambam, sabemos Ben Ishai, que es un rabino de Bagdad, Yosef Haim, que está al medio, y que entonces era el rabino Obadiah Yosef. Estos son los rabinos sefaradíes, más no conocíamos otros rabís sefaradíes. Esto es increíble, mismo en la yeshiva sefaradí. Y bien, entonces, si venimos a la otra estampa, estaba yo mirando libros, empezándome una cosa. Esto puede ser 5 o 6 meses después que estaba yo en la yeshiva. Y topié este libro, Rachel. Lo topié en hebreo. Meam Loes. Y lo estoy dando la Hakdama, la introducción del libro. Y estoy mirando, este nombre de Holly, no conocía yo ninguno Holly, además estoy mirando estos nombres. Roditi, estoy mirando otros nombres nuestros que estoy topando allá y no me podía yo creer. ¿Estos de qué? Que existen otros jajames y otras personas sefaradíes importantes. Entonces, todos los rabinos importantes son todos ashkenazís, y Ben Ishai, Obadiah Yosef, Rambam son los sefaradís. En este punto, yo estoy mirando esto, no me puedo creer, empecé a mirar y a meldar el libro de Rachel, y le demandé a uno, le demandé a otro, unos, la mayor parte que no sabían quién era este rubí y que era de la Turquía, y con esto unos que me dijeron, seguro, estos son los rabís nuestros. Y entonces, Rachel, empecé a investigar una cosa, otra cosa, y me estoy mirando el Shulchan Aruch, famoso Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, y me viene el Tinoah Sefaradí, y estoy mirando la historia de él, y entonces ahora entiendo que él estaba, después de España, que la familia de él se fueron de España cuando que él tenía 4 años, vinieron a la Turquía. No me podía creer. Y entonces él, ¿y con quién otros? Yo me recuerdo que demandé en este punto, puede ser que después de Yosef Karo no hay rabinos sefaradís después de él. Y estoy mirando aquí Rabbi Yaakov Holly. Y entonces hay otros y otros. Esto era una maravilla, Rachel. El Rabbi Kassin me dijo, vate a meldar Tanaj. Y esta es la otra foto que emitimos, ¿sí? Que viene ahora después de esta. Me dijo, vate a meldar el Tanaj. Cuando que empecé a meldar el Tanaj, en principio, como todos decían, Kale que meldes el Tanaj, la Torah y los Navís. El Naví es el libro de Yoshua, Shofetim, Shemuel. Kale que lo vas a meldar todo esto con Rashi. Rashi no hay otro más mayor de él, y lo que él dice es justo y es Hok, Velo Yavor. Esta es la palabra, la fin. Mira, abrí y estoy meldando, hay cosas que estoy entendiendo, cosas que estoy mirando a Rashi y estoy diciendo, ¿de qué esto? Y el ojico mío corrió a otra parte del libro que tenía yo, y miré a uno que decía ahí, Radak. Radak es el rabino David Kamhi. Lo miré allá, era un comentario, un
un perush, como se dice, curto, ¿sí? Y lo miro y dice unas palabras maravillosas. Yo dije, ahora ya entendí. Y meldo un poquitico más y lo meldo al Radak, que es como se dice, Rabbi David Kamhi. Lo meldo otra vez y ya estoy entendiendo. Y estoy mirando que Arashi no lo entiendo y a Rabbi David Kamhi sí lo entiendo. Y no puedo creer. Y estoy meldando y dije, tamam, ahora yo voy a meldar David Kamhi, que a él lo entiendo y Arashi no lo entiendo. ¿En todo esto estás ainda en la yeshiva? Estoy en la yeshiva, Rashi, sí. Estoy meldando. Mira, quiero que nos contes otras cosas también, porque el tiempo está pasando. Y entre ellos, quiero que tú nos dejes con unos cuantos nombres de estos rabinos porque ya sabes, muchos de nosotros, aunque no estudiamos en yeshivot, no sabemos mucho de estos rabinos y estas personas importantes sefaradíes. Si nos puedes dejar unos cuantos nombres que te hicieron grande impresión y que nosotros debemos buscar y saber sobre ellos. Si nos dejas unos de estos, porque quiero también pasar a los cuentos de Yoha, a los cantos que estás litúrgicos que estás recogiendo y estas cosas. No quiero tener tiempo para todo. Sí, por seguro, Rachel. Entonces voy a hacerlo prestico, esta parte. Ya a la fin tenía los rabinos que están, que me creo que son más contemporáneos, decimos. Sí, que podemos hablar un poquitico más de ellos. El otro rubí para mí que fue muy importante es este señor, Don Isaac Abravanel. El comentario de este señor, no topí como él, no topí uno como él. Es una cosa maravilla. Tiene 20 demandas cada principio de un perek, de un capítulo, y explica y habla con una profundidad, Rachel, maravilla. Sefaradís todos estos sefaradís. Vamos a la otra página. Que nunca sentiste en estando en todos los años que estabas estudiando. No, Rachel, no. Entonces, Don Isaac Abravanel me abrió los ojos a entender de otro modo Maimónides. Maimónides tiene un libro que es libro de leyes. Y estas leyes de todo el judaísmo, cuando que lo meldash, entiendes unas cosas. Cuando que entiendes el penserio de modo sefaradí, ya entiendes la humanidad de este jajam. No hay un jajam en el mundo entero, por más de 1000 años, no hay un jajam como este. Sí, y esto no es por eso que dicen mi Moshe, le Moshe, como Moshe, una cosa así. Moshe, no hay como Moshe, es justo. Es increíble lo que este hombre escribió. Y además hay menester de entender cómo está hablando él. Y esto lo podemos mirar en sus otros escritos. Él tiene lo que llamamos nosotros teshuvot, sí, que hay responsa. Y la responsa es muy importante para entender cómo piensa este hombre. Sí. A esto vamos a venir ahora a los cantos, Rachel, y te voy a decir quiénes unos hombres de los importantes que no sé cuánto tiempo más tenemos. Mira, una cosa maravillosa, de chico ya la había visto, además no la entendí por entero. Años después, cuando que estaba en la yeshiva, empecé yo a entender esto. Cómo los maestros tomaban las oraciones, las tefilot, y las metían en la lengua que los maestros entienden. ¿Sí? Entonces, aquí tienes de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, ¿sí? De los Elijot y Mafes en una parte, y metí la otra parte de Eloheinu Sheba Shamayim, nuestro Dios que en los cielos. Y estas cosas, yo me recuerdo que el rabino las hablaba, las meldaba en español, unas veces y otras veces no.
Y bien, entonces para mí era como, no era muy importante. Además, después, cuando que ya estaba en la yeshiva en Israel y estaba yo entendiendo cómo piensan los rabís sefaradís, los líderes de las keilot sefaradís, estoy entendiendo otra cosa nueva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay esto. La otra página es que viene después de esto. Estos son unos de los libros de los cánticos litúrgicos que estamos topando, Rachel. El libro que está en la Siedra es el libro que lo llama el libro de los Maftirim. El libro de los Maftirim, estamos entendiendo que a la fin, antes de que los judíos salieran, que los sefaradíes salieran de España, empezaron una práctica de meldar lo que llamaban bakashot. Bakashot es unas poesías que tomaron de los grandes de Abraham y Ben Ezra, de Yehuda Leví, de otros, y antes de la tefila, por modo de que hay la parte más importante, por ejemplo, en invierno, que la noche es larga, entonces las gentes ya están despiertas a las 4 o 5 de la mañana y no hay luz, no se hace tefila de Ainda. Entonces empezaron con este modo de bakashot, que son cantes litúrgicos para meditación. Sí, en Andrinopla, mira, antes de ellos vino un rabino que fue un grande poeta, Rabbi Israel Najara. Él hizo muchas cantes que escribió, cantes litúrgicos, y como él ya está, él moraba en Safed y tornaba a Damasco y a Sham, y este modo de cosa, él escribió muchas poesías y les puso cantes turcos y cantos árabes. Y dicho este cante con este makam y este makam y este makam con este cante. Es una cosa maravillosa lo que él hizo, y después de él vinieron otras prácticas en las keilot, muchas sefaradís, de hacer bakashot en las keilot, según cada uno lo que les placía de cantes. Para mí, una cosa nueva fue descubrir esto, ¿sí? Que los bakashot, me dijo Rabbi Eliezer Papo, el profesor Eliezer Papo, me dijo los que decían los bakashot todas estas mañanas de Shabbat, los llamaban bakashoteros. Bakashoteros, ¿sí? Y entonces, mira, por ejemplo, ahora descubrir que muchos de estas bakashot las decían en ladino. Por ejemplo, ahora vas a mirar en la otra, en la otra estampa. Aquí tenemos Yaribon Alam, que es lo escribieron, entonces es Rabbi Israel Najara que lo escribió, y a la parte de abajo, ya Señor del mundo, ¿sí? Nosotros en México lo cantábamos esto, o lo cantan de Ainda, en las semanas entre Pesach y Shavuot. Ama vinieron unos y me dijeron que muchas casas lo cantan Shabbat la noche en casa, mismo en el año. ¿Sí? Ya, Señor del mundo, de siempre y siempre. Esto nos decimos. Ahora, el otro cante que está en la otra parte es, está antes que estábamos allá, el Dio dicho, qué bueno era, mundo que hubiera. Él crió cielos y tierra, dicho a la luz que fuera, día primero de Shabbat. Ay, 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 día primero de Shabbat. Es hermoso, Rachel. Sí, Entonces, mucho, muy hermoso sentirlo.
Ah, hermoso. Ah, y ya estás mirando arriba escribe Bakashot. Esto es parte de las Bakashot, que en unas Keilot van a decir, en otras Keilot, según lo que prefieren, lo van a decir, o puede ser a según lo que es. Ahora vas a mirar una otra cosa que metí atrás de esto, que son las coplas de Purim. Maravilla de coplas, que está escribiendo uno allá que muchas de estas coplas las seguían escribiendo las coplas a según lo que afitó nuevo en el año, ¿sí? Y entonces esto no lo sentimos cuando que éramos chicos, Rachel, cuando que éramos chicos, no sentimos nada de esto. Veníamos al Shabbat. Nosotros éramos chicas, pero no sé en Izmir si tú tienes tu amigo el rabino Isaac Alaluf. Sí, él me contó. Quería saber cuáles de estos cantaban, porque ya sé que algunas cosas ya lo decían y lo cantaban en español en Izmir. ¿Cuáles? No sé, porque nosotros chicas no íbamos y no sabíamos nada de esto. Cale de mandarle a él. Ya me ha dicho él unas cosas y yo estoy laborando de año en todo esto, Rachel, que cada vez que hablo yo con una de estas personas, hay cosas nuevas y hay más cosas nuevas que me están empezando. No me puedo creer. Yo estoy sintiendo, y esto lo voy a decir, es como que abandonamos todo esto, Rachel. Nos olvidamos que estas cosas estaban ahí. Y cada quien, según lo que estaba en el meollo, mira, cuando que yo estaba en Estambul una vez estaba yo con una familia y una señora que estaba allá, que era la gran mamá de los hijos, nos dijeron que con sionismo no iba a haber asimilación, que no iba a haber problema. Y mira ahora lo que estamos, me dijo. Me lo dijo queriendo decir que no quedó lo que era esta tradición tan rica con todo este modo de cosa, no quedó. Por modo de que también me parece también que se desapareció juntos con la lengua judeo-española que hablábamos en casa antes de los 50. Sí. Mira la otra foto que vamos a mostrar aquí. Esto es una de las bakashotes que me dio Rabbi Eliezer Papo, lo quiero mucho yo a él, y acá es la cantiga ladino de Castiguerio, y esto es manuscrito, el libro entero que él lo tiene. Hija mía, mi querida, ¿hasta cuándo vas pedrida? Torna en Teshuvá cumplida, que tú eres mi amor. ¿Sí? Es como una ¿cómo se dice? Habla del Dios con el pueblo de Israel. Isha mía, mi querida, ¿hasta cuándo vas pedrida? Torna en Teshuvá cumplida, y serás tú mi amor. Torna en Teshuvá cumplida, y serás tú mi amor. Esto es Hashem. Qué hermosura, qué hermosura. No, es verdad que no teníamos sentido esto. Muy, muy hermoso. ¿Tú contribuyes esas cosas que vas topando al sitio de piyut.com o una cosa semejante? Mira, ahora yo voy a fraguar uno nuevo, Rachel, y estoy pensando cómo hacerlo más, ¿cómo se dice? Interactivo, que lo llaman, que es más facilitar para las gentes que sean estamos mirando por eso. Sí. Ahora quiero también que metas todos aquí. Yo te diré lo justo, el Enki Elohenu no sabía en Izmir.
porque ya te dije, no tengo educación religiosa. En mi tiempo no me la daban. Entonces me la empecé aquí. Después me empecé la versión sefaradí que todos los saben ahora y Sí. que viene de Seattle. Yo te dije que cuando vivía en San Francisco y conocí al señor que sobrevivió a Auschwitz de Salónica, el señor Isaac Sevi, que de bendita memoria, que su hija Elena está con nosotros hoy, que tenía una voz maravillosa y sabía muchas de estas canticas en español, y cantaba una versión muy diferente de lo que cantan en Seattle y ahora en muchos otros lugares, mismo las quilot sefaradís, las ashkenazís, perdón, la están cantando esta versión. Tú cantaste en el concierto de Carnegie Hall que hubo en pasadas, en marzo o abril, ya me olvidé qué data era, la versión de Salónica del señor Isaac Sevi de bendita memoria. ¿Lo podemos sentir esto? Y Sí, si quieres del señor Sevi o tuyo, o un beso molo, un poco. Bien. Tenemos tiempo todavía, Rachel, de Ainda tenemos tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a robar un poco de tiempo. Okay. Mira, como tengo ahora, después de esto, si podemos tornar a las estampas, que no las estoy mirando. Sí, mira, esto, prestico, te digo que los cales nuestros, este es un libro que se llama Neim Zemirot de Salónica. Cada Shabbat tiene un makam. Bereshit, makam de Rast. Noach, makam de Beyati. Lech Lecha, makam de Hijaz. Perashat de Vayera, makam Neva. Cada Shabbat tiene un makam. Y esto, en muchas de las Keilot muestras, esto era por modo de que se escribió un piyut en un makam que habla de una cosa que se parece o que es justo de la perashá, ¿sí? Cantan según ese makam el Shabbat entero. Esto es, estas cosas no lo sabemos. Y de Ainda, si vas a Estambul, están cantando en makam y tienen makam cada semana, ¿sí? Esto es, Rachel, es una cosa maravilla. Interesante, para un makam diferente que depende en el sujeto. El sujeto, sí. Y el cante lo conoce el cal. Sabemos de qué estamos tomando este makam. Para los que no saben, explica un poco cuál es un makam. Ahora, es como se llaman, lo llaman un facil o lo llamamos, es una escala, ¿sí? de notas, el makam. Y hay muchos makams, hay cientos de makams, cada uno es más sofisticado del otro. Entonces, un makam, este es un makam. Y esto, la tefilá entera la va a cantar en base a esto. Se va a salir del makam unas veces, a entrar a otros makames, el Hazán que ya sabe cómo hacerlo, y cada vez va a tornar al makam que es la base. Por esto lo llaman makam rast esta semana, o makam cada semana. Entonces, mira, los nuestros, el cal sabía que makam se estaba cantando y ellos demandaban de los hazanim el makam, ¿sí? Y ¿cómo está cantando? ¿Cómo va a cantar otro makam? ¿Cómo de hazán es este? Que no está cantando el makam que es esta semana. De esto de Ainda, yo lo estoy viendo ante los sirianos.
ellos, como que muchos de ellos ya vinieron de Sham, de Damasco o de Alepo, de Ainda muchos ya saben Makam. Y cuando que el Hazán está cantando un Makam que no es, le dicen, esto no es. Es increíble. No es se increíble. cantan sino. Sí. Bien, mira, Muy ahora vamos. interesante. Sí, muy interesante, Rachel. Muy interesante. Vamos a mirar ahora, entonces, las siguientes para... antes de venir a Isaac Sevi, quería decirte, estos son los libros que yo estoy topando, Jajamim, muestros, como no hay otros. Este se llama un libro, el que está en la Siedra, Osne Yehoshua, de un Jajam que se llamaba Yoshua Ben Veniste. Yoshua Ben Veniste, yo estoy entendiendo que ellos son los que empezaron a Jacob Holi y a Shlomo, hay un jajam que se llama Rosanes, todos estos estaban juntos en este tiempo. Este jajam Yoshua Ben Veniste, él está en Constantinopla. El hermano de él, que se llamaba Jaim Ben Veniste, estaba en Izmir. Este es más meolludo, me creo yo, Osne Yoshua. Hay otro, el que está en la parte derecha, el libro de él se llama Yad Yosef, y este Jajam, el nombre de él es Yosef Sarfati, de este tiempo, un poco antes puede ser, y él, Yosef Sarfati, estaba en Kuzkunjuk. Él escribe de la shot que él habló, estaban cuando creo que el Darso estaba en Kuzkunjuk. Maravilla. Vamos a ver otros. Ahora, yo metí esto para que podamos mirar los nombres de los Jajamim, los que están escribiendo aquí en el Judío de Salónica. Esto es de 1931, ¿sí? 30-31, me creo que esto es para Pesach, que lo estaban escribiendo, y está allá el rabino Yaakov Meir, que era gran rabino de Salónica, muy importantes estas gentes, Rachel, muy importantes, y seguro que este Rabbi Ben Zion Uziel, que él iba a ser, después estaba en Salónica en el año 22-23, después tornó a Jerusalén y se hizo gran rabino de Israel, el primer rabino oficial del Estado de Israel. Es este, Uziel. Escribe maravilla, él escribe cosas maravillosas. Hay otros aquí que por seguro que está Yehuda Alcalay, que tenemos escritos de él en español, que eran lo que le llaman a ellos proto-sionistas, antes que ellos son los que están desvelopando el sionismo, y tenemos escritos de él. Él se empezó muchas cosas de un rabino muy famoso que es también Yehuda Vivas. Además tenemos muy poquiticas cosas escritas de Yehuda Vivas. Y me creo que era un jajam, una eminencia. Este otro rubí que está en la parte derecha se llama Shabbatai Morais, sefaradí de la Italia. No se puede creer, Rachel. Él vino a la América puede ser en 1860, antes de la guerra civil de Estados Unidos, y él eventualmente es fundador del Rabbinical Seminary of America. Es fundador, este rabino. Ya dicen que era fundado por un sefaradí. No sabía el nombre. Sí, este es. Y después lo hicieron conservatismo, esto. Para nosotros esto no hay, no sabemos esto cuál es. Nosotros hay un judaísmo. Un judaísmo. Entonces, no divisamos, no hay división, no hay esto, es judaísmo y esto es. Y este es Yaakov Meir. Sí quería que lo viéramos para tener las caras de él. Muy hermoso.
es rabino de Salónica, Joel, y aquí está Rabbi Ben-Zion Hai Uziel, empezando a elevos en Jerusalén. Este rabino es increíble, Rachel. Ahora, en Israel están empezando a hablar de estos rabinos. Por muchos años no hablaron de ellos. Esto era el judaísmo. Y cuando que tú miras los libros de ellos, lo entiendes. Y entiendes que, lógico, está claro. La vida está clara. El judaísmo está claro. Esto es justo lo que hacían los nonos nuestros. ¿Sí? Ahora, este jajam de Jerusalén mismo, en Jerusalén entonces todos hablaban español. La alcunia de él es Gagin y el nombre de él es Shem Tov. Él escribe un libro que se llama Keter Shem Tov, 7 volúmenes, que en él Rachel, él es un investigador excelente de cada uso, de cada Keilah sefaradí. Él la investigó y escribió allá de dónde viene, de qué hacemos esto, de qué no hacen esto. Y hermoso, la investigación es clara, es como Isaac Abravanel, así, unos meollos abiertos y está buscando en todas las partes demandas. Este libro es maravilla de Keter Shem Tov, de Rabino Gagin. Y más presto miremos porque está pasando el tiempo. Haim Becherano, gran rabino de la Turquía, compositor de muchos piutim. Y él hablaba, me creo que 16 o 17 idiomas. Sí, estos son los sefaradim. Tenemos piutim de él. De el último, que es Chaim Yitzhak Shaki, este libro, Rachel, comentario, que lo estamos viendo ahora nosotros en una clase que hacemos martes la noche, él está hablando ahí por moral, por ética, consejos, cosas muy hermosas de Pirkei Avot, una cabeza. Ahora, esto es lo que quiero decir. Cuando que yo salí de México, cuando que yo estaba en México, el judaísmo que yo vi era uno. Cuando que me fui a las yeshivot ashkenaziot, era un shock, otro judaísmo. Ahora con estos hajamim, torné al judaísmo que de mi chiquez. Sí, mucho, y nosotros nos ambicimos mucho de ti, de hoy. Quiero ahora, sentir un poco de... y también, ok, ¿esto cuál es? Ahora es que son pillicos que la gente tomaron. Si puedes venir al otro, no al otro, el otro, este. Se siente muy mucho. ¿Cuál es esta? Esta es la Shkavá que escribimos como esto era en Carnegie Hall. Empezar. Entonces hicimos una Shkavá especial para la memoria de los judíos del Holocausto. Entonces con Renan Cohen estábamos allá, ella estaba en el piano y yo estaba cantando la Shkavá. Qué cosa extraordinaria concierto.
Pues, Okay. Agora podemos venir al Enkelogenu de Isaac Sevi. Más. Como nuestro Dios, que lo no como nuestro Señor, no como nuestro Rey, que no como nuestro Salvador, que Hermosa, Rachel. La primera vez que sentí yo esto, empecé a llorar. No me pude detener de sentirlo. ¿Tú sabías esta melodía de antes? Yo de antes te voy a contar, cuando yo estaba en la yeshiva, y esto fue una de las cosas, de los descubrimientos, Rachel. Yo me iba, lo llaman en Israel, en Jerusalén, lo llaman la fonoteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, en este tiempo, todo estaba en estos, ¿cómo se llaman? Rollos. Cintas. Estaban en cintas, en rollos. Sí. Viejos. Y yo vine allá y les dije, lo puedo grabar, lo puedo registrar para mí. No. Asenta y Siéntelo. y escucha. Y te vas a empezar escuchándolo. ¿Quién se va? Y no, Rachel, no sabía yo, han de buscar. Habían no sabía lo que había adentro. No sabía los escritos. ¿Dónde está justo las palabras estas? Y bien, mira, era muy difícil. Ama, yo me sentaba a sentir esto. Y topí esta, no la voz de Isaac Sevi, con otro. Topí esto de Salónica y me maravilló. Y un poco me lo embesí, ama no justo, y no podía tornar todos los días allá. Y bien, ama lo que había era esto, y escapó. Cuando que me dates esto, no podía yo creer. Esto es lo que yo sentí antes de... Ya estaba en la fonoteca de Israel. Muy bueno, muy bueno. Y ahora... En el archivo de sonidos de la biblioteca de Jerusalén está todo ya, hicieron un grande labor de digitalizar todo lo antiguo y puedes ahora con la computadora topar lo que estás buscando. Y mismo muchos tienen las palabras también. Sí, muchas veces ya hay esto, sí. Sí, qué bueno. Muchas gracias, nos embellecimos mucho y tuvimos grande placer todos de conocerte también mejor de lo que te conocíamos antes y de apreciarte, de apreciar todo lo que haces. Merci muy mucho. Y muy seguro, mucho. y además, sabes, los que tuvimos una chica sefardí, estuvimos, a lo manco yo, estuve pensando que yo tenía la misma idea que tú. Y no conocíamos mucho de los sefardíes, solo que los cales eran diferentes. Que unos iban a uno y otros iban a otro. Y un poco que hacíamos diferente. Ama, tampoco no conocíamos en mi chiquez, en mi casa, me parece que ni Maimonides se sentían. Mira, una cosa, Liliana, que es importante. En los sefaradíes todos somos religiosos, todos.
Esto es. Y lo que no entendíamos era que éramos religiosos. Y cuando que me fui a los Ashkenazí, entonces empezó a pensar, estos son religiosos, estos no. Antes de esto no. Todos veníamos al Cal. Todos decíamos la tefilá como lo que entendíamos. Todos hacíamos esto, o no hacíamos esto, y sí hacíamos esto. Al Cal entero estábamos ahí en Kippur. Y esto también, bueno, nosotros los que íbamos al Cal conocemos lo que es la tefila sefaradí. Además, sabes, algunos que vienen ahora a los encuentros de Al-Had, puede ser nunca fueron a un Cal sefaradí, o puede ser no son judíos, no conocen sobre este modo de diferentes maneras de oracionar. Además, sabes que muchos en el mundo, y nosotros siempre hemos quejamos de esto, piensan que los sefaradíes somos ultra religiosos, por mor que muchos sefaradíes se van a empezar a las Keilot Ashkenazim. Sí. O a las yeshivot. Y entonces se creen que, en mi casa íbamos a la Keila y todo modo de cosas, como dice Rachel, Ijicas no íbamos muy mucho, Ijicos sí iban, y no, para nosotros esto era ser religioso, no era chapeos pretos y vestimientas pretas de la ropa. Y bucles, no habían de nosotros esto. Está muy hermoso de marcar un poco, empezar a marcar un poco esta diferencia, por amor que yo me topo con gente y me dicen, vosotros solos muy religiosos. No somos esto. Somos observantes, no somos ortodoxos ultra con estas cosas de antiguo. Quiero aclarar, somos muy religiosos. Somos muy religiosos. Mismo los que no van a la quila son religiosos, quieren decir. Claro, y esto, no este otro modo de marca. Cuando vas por la calle, ninguno no sabe. Por esto quiero aclarar. Somos muy religiosos. Amamos a nuestra ley, amamos al Dios, y estamos en nuestras keilot, las amamos. Somos muy religiosos. Miramos Miramos lo que es Tenemos importante. muchos mensajes, muchos alabando tu conversación, tu mover que nos dices. ¿Cómo estamos tan pasados? Yo me quedaría sintiendo mucho. Por esto, espero que valió la pena. Seguro, yo estoy tres salidas de sentir, y aquí algunos otros también me parece sentirían mucho más tiempo y conocer estas estampas de libros tan importantes. Vos voy a pasar en privado todo lo que la gente está escribiendo por vosotros, todas cosas muy hermosas, y a saber de todas bandas que siempre están con vosotros. Tenemos de escapar. Algunos tienen de ir a comer para dormir, otros están levantando en esta prima hora, y nosotros acá al midi del día. Entonces, vos quiero agradecer, fue muy interesante, nos ambecimos muchas cosas de ti y de también esto tan importante que es lo que decimos el nusach sefaradí, y cuál es de diferente de otros. Y muchas gracias a los dos. Ahora voy a partillar mi ecrán con lo que va a venir la próxima semana. Diana, te quiero agradecer a Marcelo y un reagradecimiento gigante, muy grande a Rachel, porque siempre es muy especial y la quiero muy mucho. La quiero muy mucho. Seguro. Se viene el amor entre las ecranes. Qué alegría esto. Bueno, entonces vamos a escapar aquí, dejaremos los saluditos para
otro Al-Had. 26 de junio, el próximo Al-Had, tenemos Haketia en la Universidad de Haifa con la Balabaya Alicia Sisoraz de Voces de Haketia y el Muzafir Dr. David Benjamín Jiménez. Ellos nos van a hablar de esto. Como siempre, este filmico de hoy seguro es para mirar con tiempo y anotar, escribir nombres y nombres de libros y de jajames y de todo. Así que lo vas a poder topar en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. Todo esto estará y muchos otros encuentros de Al-Had. Si nos querés dar ayuda, y ya vimos que algunos mientras estábamos en el encuentro hicieron su dono. Merci mucho por esto. Vas a poder entrar en sefarad.com/encuentros y hacer aquí, darnos su ayuda. Y bueno, buena semana, Mos del Dios, semanada buena a todos. Nos veremos entonces el próximo Al-Had. Merci mucho, querido Rav Nissim. Merci mucho, querida Rachel. Un Al-Had maravilloso. Merci mucho. Sanos y gracias. Gracias a todos los que quedaron tanto tiempo con vosotros. Muy bueno todo. No se desbatieron. Gracias, semana buena. Gracias. Gracias. Jenny, placer verte. Mil gracias desde Miami.